Muy buenos días. ¿Qué tal estamos? ¿Cómo va el mes de agosto? Pues tranquilo, como no puede ser de otra manera. Bien. ¿Qué se te ha ocurrido hoy? Pues mira, hoy vamos a hablar de una de las cosas que parece bueno, que podría ser, que debería ser evidente, pero que nos cuesta, que es que tenemos una empresa que hace las cosas bien, pero que al final el mercado la ve como a una más. Esto ya hemos dicho muchas veces, que si no logras diferenciarte al final, el problema es que vas a entrar a competir por precio, que eso es la muerte, ¿no? Claro. Y entonces lo que queremos tratar de hacer hoy es que consigas que tu propuesta sea fácil de entender, difícil de comparar y fácil de recordar cuando un cliente necesita ayuda, ¿eh? Y es que ese es un problema, porque hay mucha gente que dice, joder, no entiendo por qué no nos cuesta diferenciarnos, ¿no? Y claro, el problema es que cuando les preguntas qué hacen, las respuestas son siempre muy parecidas. Tenemos un buen trabajo, tenemos mucha experiencia, cuidamos al cliente, somos rápidos, nos implicamos en los procesos. Todo eso está muy bien. El problema es que tu competencia dice exactamente lo mismo. Y será así porque probablemente también lo crea, ¿no? Pero ocurre algo, y es que con esto ocurre algo muy curioso, ¿no? Que las empresas trabajan, casi todas las empresas trabajan de forma, unas completamente distintas a otras, pero tal y como lo cuentan, al final, desde fuera parecen idénticas. Y no lo son. Pero claro, el mercado no percibe esas diferencias. Y es ahí donde ese es el mayor de los errores que cometemos. Pensamos en que para diferenciarnos tenemos que ser diferentes. Y yo creo que no. Yo creo que lo que tienes que conseguir es que el mercado entienda claramente por qué eres diferente. Y hay una enorme distancia entre ambas cosas. Puedes tener el mejor método, la mejor metodología, un equipo extraordinario, el servicio, prestarlo de forma impecable. El cliente tener una experiencia de 10. Pero si no eres capaz de explicarlo en una frase, al final va a seguir siendo una opción más. Porque cuando el mercado, que era lo que decía al principio, cuando el mercado no percibe una diferencia clara, al final ocurre siempre lo mismo. Entras a que te comparen por precio. Y el precio no es lo único importante. Pero claro, si no encuentran otro criterio para decidir, al final se convierte en el único criterio. Y eso significa que el problema no está en lo que haces, sino está en cómo consigues que los demás entiendan lo que haces. Y eso es lo que queremos hablar hoy. Porque no necesitas ser la mejor empresa, lo que necesitas es explicar lo que haces de una forma que la gente lo entienda. Y si en el momento que la gente lo entiende, ya no te va a confundir con los demás, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el error en el que solemos caer todos, ¿no? Bueno, pues casi siempre el problema que se suele tener es que empezamos con una desventaja, ¿no? Y es que tenemos que explicar un montón de veces todo. Entonces, si necesitas 40 minutos para explicar todo lo que haces y cuando termina el cliente sigue sin tener ni idea de dónde está la diferencia, pues empiezas malamente. Y eso pasa precisamente por intentar explicarlo todo. Hablar de todos los servicios que tiene, de todos los sectores con los que trabaja, de cuáles son todos tus procesos, en fin, absolutamente todo lo que haces, ¿vale? Y eso al final pues lo que genera es un efecto contrario, ¿sabes? Porque cuanta más información intentan transmitir, pues menos claridad consigue tener el cliente, ¿no?
La mente funciona de una manera muy sencilla. Recuerda lo que entiende y olvida todo lo que es confuso para ella. Por eso muchas empresas creen que el mercado no aprecia su valor, pero quizá el problema no es el valor, quizás sea la claridad. ¿Sabes? Cuando una propuesta resulta fácil de entender, también resulta mucho más fácil de que te acuerdes de ella y de saber qué es lo que hace. Eso es fundamental. Y casi todas las oportunidades no aparecen mientras estás hablando con un cliente. Aparecen casi siempre después, cuando surge el problema. Y ese es el momento en el que la empresa viene primero a la cabeza, tiene una gran ventaja sobre el resto. Está claro. Y por eso, bueno, otra cosa que también tienes que tener clara es que no necesitas ser mejor. O sea, tu competencia, de hecho, es lo que hace. Tu competencia no es mejor que tú, pero sí es más clara cuando se explica, ¿no? Y esa es una realidad que es ahí y que muchas veces es incómodo porque te preguntas por qué, ¿no? Porque tu empresa, que, bueno, pues que hace las cosas bien, porque pierde oportunidades frente a empresas que son objetivamente peores. ¿Por qué? Pues porque ellos explican mejor su propuesta y seguramente no trabajen mejor, pero son capaces de hacer que el cliente entienda rápidamente qué hacen, para quién lo hacen y por qué deberían de elegirlas. Mientras tanto, pues tú probablemente llenes tus presentaciones de frases que al final son frases genéricas y que todo el mundo usa. Soluciones integrales, compromiso con el cliente, innovación, calidad, excelencia. Y no digo que no sea verdad, pero es que no te diferencia porque todo el mundo las usa. Y porque tú cuando vas a comprar una cosa, vas a contratar un servicio, no dices voy a contratarles porque ofrecen calidad. No. La diferencia aparece cuando el cliente entiende algo concreto, algo específico, algo que solamente asocia contigo. Y eso exige hacer un ejercicio de síntesis, no añadir más información, sino quitar de todo lo que dices, quitar lo que no aporta, ¿no? Y por eso, ¿cuáles son las señales de que indican que el mercado no entiende lo que haces? Bueno, pues seguramente que casi todo el mundo la sepa. Lo que pasa que muchas veces pues no nos damos cuenta, ¿no? La primera es que cuando alguien te pregunta a qué te dedicas, que necesites varios minutos para responder. Y aún así acabe diciendo, más o menos como esta otra empresa, ¿no? Otra situación puede ser que tus clientes valoran muchísimo tu trabajo una vez que empiezan a trabajar contigo, pero antes de contratarte tienen muchas dudas. Y eso suele indicar que el problema no es del servicio, sino de cómo lo estás comunicando. Y también ocurre algo muy frecuente, que la página web habla mucho de ti, pero poco del problema que resuelve. Y el cliente entra buscando respuestas y encuentra descripciones de empresa. Entonces no es lo mismo. Y por último, otra señal muy clara es cuando pierdes una oportunidad y el cliente termina diciendo, al final nos parecían muy parecidas todas las propuestas. Esa es probablemente una de las cosas más peligrosas que pueden pasar, ¿no? Porque eso significa que no están encontrando motivos suficientes para distinguirte. Cuando eso ocurre, pues la comparación acaba desplazándose al precio. Está claro. Y es que diferenciarse no es hacer más cosas, no es decir más cosas, sino es hacer que te recuerden por algo concreto. Muchas empresas dicen, bueno, pues para diferenciarnos vamos a ofrecer más servicios o vamos a añadir nuevas soluciones o vamos a intentar llegar a más sectores o vamos a aceptar a cualquier tipo de cliente. Sin darse cuenta de que cuanto más amplías este radio de cosas, más difícil es definirte, porque la diferenciación no suele aparecer por acumulación, sino por foco.
Claro. Piensa en cualquier empresa que te venga a la cabeza, que será alguna empresa, pues eso, súper conocida o que haga las cosas bien, ¿no? Y realmente hay una idea muy concreta en la que asocias con ello. Y eso no ocurre por casualidad. Eso ocurre porque han trabajado durante años para construir esa percepción. No son conocidos por 20 cosas. Intentan ocupar un espacio muy concreto en la mente de las personas y en el mercado. Y ese debería ser nuestro objetivo, porque es imposible. Piensa la empresa que quieras, la más grande, por capitalización, la que sea. Tienen, pues eso, una cosa con la que lo asocias. Y el mercado es tan grande que simplemente con que te enfoques en eso, vas a conseguir que el cliente te relacione rápidamente con ese problema específico y en ese momento has dejado de competir con todo el mundo. Y vas a ser la referencia de empresa que te van a llamar para una necesidad concreta, ¿no? Entonces, bueno, por acotar todo esto y por bajarse un poco a tierra, te vamos a dar una estrategia en 3 pasos. Vale. Bueno, pues para aterrizar todo esto, ¿no? ¿Cuál sería el primer paso? Bueno, pues el primer paso es definir de qué quieres que se acuerden de ti, ¿no? Y esto es muy sencillo. Si un cliente hablara de ti en unos meses, ¿qué te gustaría que dijera? Pero una idea, no hace falta que busques 12, ni 5, ni 6, o sea, con una ¿vale? Porque la mente recuerda, como hemos dicho antes, conceptos sencillos, no listas interminables de servicios. Cuando tengas clara esa idea, pues empieza a construir toda tu comunicación alrededor de ella. Está claro. Luego, en segundo lugar, habla más del problema que resuelves que de tu empresa. La mayoría de las empresas, que es lo que hemos dicho antes, dedican demasiado tiempo a describirse. Bueno, pues empieza a hacer lo contrario. Describe el problema, describe las consecuencias, los errores habituales, las situaciones que viven tus clientes, porque cuando alguien se reconozca en lo que cuentas, automáticamente va a prestar más atención a la solución, porque siente que realmente entiende su realidad. Y eso es lo que genera confianza y todavía no has ni siquiera necesitado hablar de tus servicios, ¿no? ¿Y el paso 3 cuál es? Bueno, pues el paso 3 es eliminar todo lo que te hace parecer uno más. Pues revisa tu web, las presentaciones que tengas, perfil de LinkedIn, las propuestas que mandes y hazte una pregunta, ¿no? Esto podría haberlo dicho cualquiera de mis competidores. Si lo podría haber dicho cualquiera de tus competidores, pues probablemente no estés aportando ninguna diferenciación. Pues empieza a sustituir todo lo que sea genérico, por ejemplo, por cosas que hayas hecho, por formas concretas de trabajar y así empiezas a construir una propuesta que sea muy difícil de comparar. Está claro. Y bueno, y por hacer una lista que la mayoría nos vamos a ver reflejado, que es los errores que cometemos, que tiene que ver con todo lo que te estamos diciendo, ¿no? El primero tiene que ver con querer gustar a todo el mundo. Eso lo hemos dicho en un montón de ocasiones. Cuando tú intentas hablar para todos, nadie va a sentirse que le estás hablando a él. Claro. Elige, aunque para elegir tienes que renunciar. Pero es así, el mercado es tan amplio que no tienes ningún problema. Ni aunque elijas un problema o una situación, no vas a llegar a toda la gente que tiene ese problema de esa situación, ¿no? Luego, confundir diferenciación con enumerar servicios. Ya lo hemos dicho, tener muchos servicios no implica ser diferente. Muchas veces lo que genera es el efecto contrario. Cuanto más cosas dices que haces, la percepción la sensación que le das a la gente es precisamente que
que eres uno más y no te van a recordar. Y esto tiene que ver con el siguiente error que también cometemos, que es que normalmente hablas más de ti que de tu cliente. No tiene, el mercado no busca que seas interesante. El mercado lo que busca son soluciones a problemas concretos. Así que empieza por ahí y luego, en todo caso, hablar de ti, pero no al revés. Y luego, por supuesto, sácate la cabeza del culo y piensa que lo que para ti es evidente que un cliente va a percibir de ti, para el cliente no va a ser así. Tú conoces tu empresa desde dentro, pero el mercado solo cuando tú sales al mercado, el mercado solo va a emplear 3 segundos en hacerse una idea de lo que haces o de que el problema que resuelves. Si en esos segundos nadie entiende qué es lo que haces distinto, pues va a buscar otro criterio para compararte y normalmente ese criterio suele ser el precio. Y bueno, ya por aterrizar esto mucho más, vamos a plantearle un sencillo ejercicio que os va a dar todas las pistas para que podáis aplicar esto que os estamos diciendo, ¿no? Vale, pues puede ser preguntar a 5 clientes diferentes por qué decidieron trabajar contigo. No hace falta que les preguntes qué servicio les prestaste. Se preguntarles qué fue lo que les hizo confiar en ti o en tu empresa y después compara todas las respuestas. Si cada una dice algo completamente distinto, probablemente no haya una percepción en el mercado clara de tu posicionamiento. Si varios coinciden en la misma idea, ahí tienes una pista valiosa. Esta puede ser precisamente la diferencia que deberías reforzar en tu comunicación. Pues sí. Y como solemos decir siempre, puedes hacernos caso o no. ¿Que nos haces caso? Pues va a ser mucho más fácil que el mercado entienda rápidamente quién eres y por qué debería tenerte en cuenta, ¿no? Eso va a dar origen a que tengan muchas más conversaciones, a que no te comparen, a que el precio pierda protagonismo y ya no vas a necesitar estar permanentemente explicando lo mismo porque los clientes ya van a llegar con una idea mucho más clara de lo que aportas. ¿Que no hacer nada de lo que te estamos diciendo? Bueno, pues tú vas a seguir convencido de que tu empresa es diferente, pero el mercado te va a ver como una opción más. Y vas a continuar, pues eso, cuando intentes hacer cualquier propuesta, pues vas a explicar, vas a darte con gente, te va a decir, pues es que todas las propuestas que encontramos son bastante parecidas. Al final cuando te descarten, van a decir, es que hemos elegido la opción más económica. Y siempre vas a pensar que el problema es el precio. Cuando el problema es que nadie ha conseguido percibir claramente cuál es tu diferencia. Bueno, y por terminar, una reflexión. Bueno, pues la diferenciación no pasa dentro de tu empresa, ¿vale? Pasa en la cabeza de tus clientes. Ellos son los que tienen la percepción de ti. Lo que tú percibas de tu empresa, a ellos les da lo mismo. Y esto no depende solo de lo que haces, depende también de lo que ellos entienden, de lo que ellos recuerdan y de lo que son capaces de explicar a otros si en algún momento hablan de ti. Entonces, una empresa puede trabajar extraordinariamente bien y seguir siendo invisible, por decirlo de alguna forma. Y otra puede hacer un trabajo más o menos correcto, por decir algo, y ocupar un lugar muy claro en la mente del mercado, ¿vale? La diferencia no está siempre en los servicios, muchas veces está en la percepción que se tiene de nosotros. Cuando consigues que esa percepción sea clara y coherente y fácil de recordar, pues pasan cosas interesantes, como que dejas de ser una empresa más y empiezas a convertirte en la empresa de la que un cliente piensa cuando le aparece un problema concreto que tú resuelves. Y esa es una de las ventajas competitivas que son más difíciles de copiar. Está claro.
Pues muy bien, pues yo creo que nos hemos explicado razonablemente bien. Sí, yo creo que sí. Y yo creo que, bueno, que darle una vuelta porque es un problema que tienen muchas más empresas de las que nos gustaría. Y yo creo que no digo que no cueste, pero es sencillo cambiar, pues eso, 2 o 3 cosas en tu comunicación para que efectivamente empieces a ser percibido por todo aquello que haces bien y no porque seas el más barato. Pues sí. Pues nos vemos la semana que viene, entonces. Muy bien, pues por aquí nos vemos. Pasa buen día. Venga, Venga, chao. chao.